El movimiento obrero peruano. ¿Qué es y por qué se creó? Con la llegada del capitalismo al Perú se incrementan las fábricas, las empresas mineras y metalúrgicas, el comercio por los puertos, las haciendas de cultivo agroindustriales, etc. Se incrementa el número de trabajadores y van adquiriendo conciencia para exigir a los capitalistas y al Estado que se les respeten sus derechos laborales y sindicales. Es así como surge un movimiento en el que trabajadores protestan exigiendo un mejor sueldo y que se redujera la jornada laboral. ¿Cómo surge el sindicato? Los primeros sindicatos se formaron en los sectores que tenían más trabajadores asalariados, como el textil, el portuario y los panaderos. Entre los años de 1905 y 1910 hacían manifestaciones como el 1 de mayo, porque ese día conmemoraban el sacrificio de los trabajadores de Detroit, quienes consiguieron sus derechos laborales, entre ellos la jornada de 8 horas. El gobierno de Billinghurst y la primera victoria. En 1912, el candidato Billinghurst gana las elecciones con gran popularidad. Todas sus acciones le valieron ser considerado en algún momento como el primer obrero del Perú, y la orientación populista de su discurso llevó a que el ingenio popular lo bautizara como Pan Grande. La primera victoria se logró en 1913 cuando el gobierno de Billinghurst concedió la jornada de 8 horas para los trabajadores de los muelles del Callao. A partir de entonces, el movimiento obrero aumentó su número y su inquietud. Gobierno de Benavides y la huelga de los panaderos. En 1914, el general Óscar Benavides hace un golpe de estado a Billinghurst y ocupa la presidencia hasta 1915, ya que ese mismo año convocó elecciones donde triunfó Pardo y Barreda. Tuvo que enfrentar diversas situaciones graves, como la economía, el déficit fiscal y la fuga de divisas, que es el capital de un país que va al extranjero y se invierte en este y no en el propio. Desaparece la moneda de oro y aparecen billetes. El 10 de abril de 1887, unas decenas de obreros de panaderos de Lima se asociaron para crear la Sociedad de Obreros Panaderos Estrella del Perú. En 1903, el sindicato tenía 83 miembros. Ya en 1915, contaba con 452. Este fuerte incremento fue debido a que el mutualismo se pasó al sindicalismo anarquista, a la radicalización de sus objetivos y a los combates, con frecuencia victoriosos, que se llevaron a cabo por la mejora de la vida obrera y salir por las calles a protestar. Gobierno de Pardo y Barreda, la segunda victoria. El segundo gobierno de José Pardo y Barreda en el Perú se inició el 18 de agosto de 1915 y culminó el 4 de julio de 1919. Fue el último gobierno de la llamada República Aristocrática. En 1919 se produjo en Lima una exitosa huelga general acatada únicamente. La vida en la capital se paralizó y el desabastecimiento se hizo sentir. Estudiantes y obreros negociaron una solución con el gobierno y luego de 3 días tensos y difíciles, el 6 de enero se aprobó la jornada general de 8 horas y se reconoció la primera Federación de Trabajadores Textiles. El fin de la aristocracia y el inicio de una dictadura. Después de haber luchado por 10 largos años, los obreros consiguieron sus derechos laborales, recibieron un mejor sueldo y un horario de trabajo adecuado. Pero todo esto termina cuando en 1919 gana las elecciones el candidato del Partido Reformista Augusto B. Leguía, quien gobernó el Perú durante 11 años bajo una dictadura. La fundación de nuevos partidos. Con el inicio del gobierno de Augusto B. Leguía se crearon 3 tipos de movimientos o partidos para poder enfrentarlo. El primero fue el APRA, fundado en mayo de 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. Después le siguió el Partido Comunista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui. Y por último está el Partido Unión Revolucionaria, dirigida por Luis Sánchez Cerro. Este último fue el que finalmente le pondría fin al gobierno de Leguía.